Amén. Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor en este primer domingo de este nuevo año 2021 y la verdad contentos de poder iniciar el primer domingo alabando al Señor, glorificando su nombre, el estar juntos, el poder sentir que ustedes están con nosotros también, darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho por nuestras vidas. La verdad que la gran mayoría hablaba de que el año pésimo, todo, pero yo creo que a los hijos del Señor, Él nos fortaleció, nos cuidó y estuvo con nosotros. Así que dar gracias al Señor por el año 2020, por todo lo que hizo por nuestras vidas. Y dar gracias porque creemos fielmente que el Señor va a estar con nosotros también el 2021. Así es que Dios les bendiga, hermano, a cada uno de ustedes. Seamos todos muy bienvenidos a esta primera reunión y le damos gracias y vamos a orar para empezar la reunión, como siempre, y que ustedes también puedan en sus casas inclinar sus rostros y poder orar también. Seamos partícipes desde ya de la reunión, que cada uno de nosotros ya esté ahí conectadito, ¿cierto?, con el Señor y poder todos juntos orar y darle gracias a este Dios tan grande. Padre, en esta hora le damos gracias por este nuevo y precioso día de vida. Damos gracias, Señor, por el año 2020, por todo lo que usted hizo en nuestras vidas, por su fortaleza, por sus cuidados, por todo aquello que ha hecho en nuestras vidas, bendito Rey. Hemos visto cómo su mano poderosa estuvo sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, nietos, y ahí estamos felices en esta hora, Padre. Glorificamos su nombre, bendecimos su nombre en esta hora, y también queremos pedirle perdón por nuestros pecados, por todo lo malo que hemos hecho, bendito Dios, y le pedimos, Padre, que usted nos ayude cada día a poder salir de nuestros pecados, bendito Dios. Ayúdenos, Padre. A veces solos no podemos, sino que solamente con su ayuda podemos ser cada día más fuertes. Gracias le damos, Señor, en esta hora. Le pedimos que esta reunión sea gobernada por usted, que su Santo Espíritu haga vida en cada uno de mis hermanos, que cada uno de mis hermanos sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Dios bendiga a las alabanzas que se van a elevar en esta mañana. Dios bendiga a nuestros hermanos que están ahí en los controles. Dios bendiga a nuestros pastores. Dios bendiga a cada una de las familias, Señor, de mis hermanos que nos están observando en esta hora y que ellos representan, bendito Dios. Dar gracias siempre, Padre, porque creemos fielmente que su mano poderosa ha estado sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, y gracias, mi Dios, en esta mañana. Y le pedimos que su maravillosa bendición esté desde ahora en adelante, como siempre, en esta reunión, bendito Rey. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, oramos en esta hora y comenzamos esta hermosa reunión. Y le agradecemos en todo, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar. Y como siempre lo decíamos en la iglesia, alabando a nuestro Señor. Dios les bendiga. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición poder conectarnos y poder iniciar este año 2021. El 2020 ya es historia, es pasado. Miremos hacia lo que Dios tiene con nosotros hoy día y hacia el futuro. Doy gracias a Dios por la bendición de poder tener este medio para poder llegar a usted. Sabemos que estamos viviendo estos tiempos complicadísimos, pero la palabra del Señor no está presa. Y yo quiero compartir en este primer domingo de este año 2021 acerca del compromiso solemne. Quiero invitarle a mirar su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5, que dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Oramos un momento. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana, en este día. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por tus hijos, por las familias, por los matrimonios. Gracias, Señor, por los hermanos y hermanas que están conectados. Bendiga sus vidas a través de esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. El encargo solemne. Te encarezco. Qué fuerte la expresión del apóstol para hablar acerca de esto. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, dice que prediques la palabra, que prediques la palabra. ¿Por qué? Hermanos, reflexionando sobre esto, ¿por qué es importante predicar la palabra? Porque nuestra relación con Dios comenzó cuando comenzamos a oír o a conocer la palabra de Dios. Allí comienza todo. Cuando comenzamos a oír y a conocer la palabra del Señor, ahí comienza nuestra relación con Dios. Que prediques la palabra. Qué importante. Alguien se atrevió a hablarle. Alguien me abordó en el tema. Alguien se sobrepuso a mi rechazo, a mi indiferencia, a mi apatía o a mi dureza del corazón. Alguien me tuvo compasión y se sobrepuso incluso al sarcasmo o a la palabra ofensiva de rechazo. Pero qué importante es, porque cuando alguien predica la palabra, esa persona comienza poco a poco a relacionarse con Dios porque ha escuchado la palabra, o tal vez porque leyó algún tratadito, como le decimos nosotros, ¿cierto? Una porción de la palabra. La leyó y eso le cautivó, eso le llamó la atención, eso activó en él algo como una expectativa. Nosotros le llamamos fe. Pero ahí comenzó, o tal vez fue al oír la palabra predicada por algún conocido, un punto de predicación, o algún predicador en la radio, o un predicador en la televisión. Alguien predicando la palabra produjo un efecto en nosotros. O de repente, hermanos, tal vez le pasó que uno a veces lee la Biblia, pero la lee como un libro más. Pero sin embargo, algo ocurre, que la palabra que estábamos leyendo de repente tomó significado, entendimos algo profundo, como que se hizo algo como una revelación de comprender nuestra verdadera realidad espiritual. En realidad, hermanos, es la palabra hablándonos la que pone de manifiesto la verdadera condición
en que estamos. Y si alguien no predica, eso nunca va a ocurrir. O tal vez, hermanos, fue la palabra que nosotros recibimos, pero la creímos con fe por alguna necesidad, por alguna emergencia, por alguna situación crítica, y esa palabra activó en nosotros una fe sobrenatural, de una expectativa de milagro. Hermano, qué importante es predicar la palabra. La palabra, cuando comenzamos a obedecerla, esta trae consecuencias, esta trae frutos, esto genera milagros. La palabra del Señor trae respuestas concretas a nuestra vida. La palabra predicada, la palabra enseñada, la palabra leída nos muestra siempre el carácter de Dios, el carácter de Dios, cómo es Dios, y también nos muestra el pensamiento de Dios, cómo piensa Dios, qué piensa Dios, cuáles son sus pensamientos para con nosotros. Qué lindo ese pasaje del profeta que dice que sus pensamientos son de bien y no de mal. La palabra, hermanos, nos muestra, nos revela las intenciones de Dios. La palabra nos muestra la manera también cómo relacionarnos con Dios. Hay gente que tiene fe en Dios, que quisiera acercarse a Dios o que quisiera conocer a Dios, pero solo la palabra predicada o enseñada nos enseña a relacionarnos correctamente con Dios. Hay gente que tiene mucha hambre de Dios, pero sin embargo no sabe relacionarse con Dios porque no hay quien le predique la palabra. Por ejemplo, puedo decirle que la palabra de Dios nos muestra acerca de cómo actuar frente a las crisis más dramáticas que nosotros como seres humanos podemos vivir. La palabra de Dios nos muestra situaciones de enfermedades, de muertes o de pérdidas, cómo enfrentar aquellas cosas, cómo sobrellevarlas, cómo superarlas. ¿O quién no ha pasado tal vez por luchas, enemigos, conflictos? Hermanos, la palabra de Dios nos muestra también cómo enfrentar esas cosas, cómo superarlas, cómo sobrellevarlas, cómo depender de Dios para que Él actúe, para que Él tome dominio o para que el Señor nos libre. La palabra de Dios nos enseña eso. O también, por decirlo, hermanos, que a veces sufrimos tentaciones, caídas, cometemos errores y aún pecados, pero la palabra de Dios nos enseña y nos muestra cómo ir remediando aquella situación, cómo superarlo, cómo levantarnos, cómo reincorporarnos, cómo disfrutar nuevamente de la paz de Dios en los días en que hemos estado acongojados con el remordimiento y la mala conciencia. La palabra de Dios, hermanos, cuando nosotros la escuchamos, cuando alguien nos predica, nos enseña y tenemos que enfrentar peligros y amenazas, la palabra de Dios nos da la paz. La palabra de Dios nos apercibe, nos prepara. La palabra de Dios nos ayuda a enfrentar estos peligros. Si miramos, por ejemplo, la vida de los grandes hombres de Dios, todos ellos enfrentaron grandes peligros y amenazas. Basta, por ejemplo, mirar los salmos, leer los salmos, y usted se da cuenta de que el salmista muchas veces estuvo amenazado de muerte, rodeado de enemigos, sin ninguna posibilidad, sin ninguna esperanza, pero sin embargo, él revela qué hizo. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Por la palabra del Señor nosotros podemos mirar las situaciones de persecución, nuestros fracasos, desastres. A veces vivimos, hermanos, descalabros horribles, pero la palabra de Dios tiene la virtud, hermano, de permitirnos esta resiliencia, donde podemos construir nuestra propia vida, cuando podemos levantarnos, cuando enfrentamos estas situaciones, hermanos. ¿Qué nos queda? Si tenemos al Señor, podemos, como dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay gente, hermanos, que pasa por situaciones tan terribles como la ruina, pobreza, escasez, hambre, desnudez, pero sin embargo la palabra de Dios nos muestra
de qué manera enfrentar estas situaciones tan difíciles, situaciones en que la gente a veces llega a perder la salud psíquica por lo apremiante, por lo desesperados que están para enfrentar cosas como esta. Pero la palabra de Dios tiene esta riqueza inagotable. La palabra de Dios nos muestra también cómo enfrentar los estados emocionales más extremos. Por la palabra de Dios yo puedo tener gozo, puedo tener alegría, puedo disfrutar la felicidad, la celebración. Gloria a Dios por eso. Pero también la palabra de Dios me levanta en las situaciones de pena, de soledad, de desaliento, de depresión, de angustia, de miedo, de pánico, de terror. La palabra de Dios me sostiene, me afirma, me contiene, me sujeta. La palabra de Dios me da esa fortaleza. Situaciones de relaciones con otras personas, el odio, el resentimiento, cómo lidiar. Esta palabra también nos enseña a relacionarnos con nuestros semejantes. Por ejemplo, Dios es un Dios de generaciones. ¿Cómo nos relacionamos con nuestros padres? Cuando somos hijos y dependemos de ellos, o cuando nuestros padres dependen de nosotros. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Hay bendición en eso? ¿O cómo nos relacionamos en nuestra relación de pareja? ¿O nuestra relación con nuestros hijos? ¿O relación con nuestros amigos, con nuestros hermanos, nuestros vecinos? ¿O la relación, por ejemplo, con las autoridades o con los enemigos? También con la iglesia, nuestros hermanos en la fe. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo debemos ser? ¿Qué actitud tener, por ejemplo, con los extranjeros, con los pobres? La palabra en nuestra vida puede determinar nuestro destino. Si la atendemos o la desatendemos, si nos sujetamos a ella o la ignoramos, si la aceptamos o la rechazamos. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Hermano, quiero decirle algo que creo que es importante. Dios dice en Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero, hermanos, en estos días Dios está hablando por la iglesia. Dios está hablando a través de la iglesia. Dios en el pasado habló a través de los profetas. Luego Dios habló por el Hijo y hoy día Dios habla a través de su iglesia. Hermanos, la iglesia tiene la palabra profética para este tiempo. La iglesia tiene la voz profética en estos días. La palabra de alerta, la palabra de advertencia. Esa es la palabra que nosotros hemos sido llamados a predicar. Por eso que el apóstol Pablo le dice aquí a su hijo Timoteo: te encarezco, te encarezco. Nada es más importante para el apóstol Pablo que este encargo que le hace a su hijo. Este pasaje está luego de advertir acerca de los tiempos peligrosos. Si usted mira el contexto, el capítulo 3 habla de los tiempos peligrosos y habla de una lista de personas o de tipos de personas que iban a existir en los días peligrosos o en los tiempos peligrosos. Pero frente a todo esto,
el apóstol dice, solamente hay un remedio para enfrentar estos tiempos peligrosos. Mire, dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, etcétera. La lista es larga. Pero aquí el apóstol Pablo dice, ¿cómo enfrentar esto? ¿Cómo neutralizar esto? Aquí el apóstol le hace la advertencia, es decir, considerando los tiempos difíciles que estamos viviendo, esto es lo más importante que debes saber, que debes hacer y que debes obedecer. Testifico solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús. Eso dice la versión textual. La Nueva Traducción Viviente dice, te pido encarecidamente, te comprometo solemnemente, te conjuro. Esta declaración pone en evidencia lo relevante, hermano, que era para el apóstol Pablo la predicación de la palabra de Dios. Y si fue relevante en ese tiempo, ¿cuánto más relevante debe ser para nosotros, los hijos de Dios, en este tiempo? Él pone a Dios por testigo, dice, delante de Dios como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento, no teniendo a nadie más grande y a nadie más importante por testigo, el apóstol Pablo dice, delante de Dios, para una petición tan relevante. Argumenta además que juzgará a los vivos y a los muertos. Esto indica que predicar la palabra puede cambiar el destino de una persona hacia arriba o hacia abajo. Hermanos, juzgará a los vivos y a los muertos. Aquí incluye a todos los seres humanos, a quienes Él está por juzgar en su manifestación, o sea, en su venida o en su reinado eterno. ¿Y qué dice? Que prediques la palabra, que seas un heraldo, que pregones los edictos del rey. Nada, hermano, nada cambiará la vida de una persona sino solo la predicación de la palabra de Dios. Nada mejorará la condición de las personas sino solo la palabra de Dios. La mayor prioridad de la iglesia en los tiempos peligrosos que vivimos es predicar la palabra de Dios. Usted, nosotros, la iglesia, somos la voz de Dios. Somos su voz. ¿Quién puede predicar la palabra si no solamente los hijos de Dios? Nosotros tenemos el mensaje de Dios y nosotros portamos la presencia de Dios. Esta mañana temprano veía un programa de una fiesta religiosa que convoca a miles de personas. Y el hombre que hacía el reportaje preguntaba por qué estaban ahí. Y ellos decían que estaban allí porque tenían necesidades, personas familiares enfermas o situaciones críticas, situaciones de estar sin trabajo, etc. Y iban a esa fiesta religiosa a pedirle a aquella imagen el favor. Otros estaban allí para agradecer el favor concedido. Estaban allí porque se habían hecho la promesa solemne de ir y cumplir con esa manda, con ese voto, con esa promesa. Hermanos, ¿pero qué es esto? Y me dolió algo que se le pregunta al religioso de más alto rango que estaba a cargo de eso. Y él dijo, toda esta gente ha venido a tener un encuentro con Jesús. Hermanos, la verdad es que yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo sentía que todas esas personas no habían vivido una experiencia de un real encuentro. Cuando viene
comunicado a través de las instrucciones específicas que el Señor dejó en su palabra para que el hombre se relacione con su Creador. Dice la palabra que nosotros somos sus embajadores, donde nosotros somos llamados a reconciliar al pecador con Dios. Nosotros tenemos esta misión. Nada cambiará la vida de una persona sino la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Nada mejorará la condición de las personas sino solo la palabra de Dios, creída y obedecida. La mayor prioridad de la iglesia en estos tiempos peligrosos que vivimos es predicar la palabra de Dios, porque somos la voz de Dios, tenemos el mensaje de Dios y tenemos la presencia de Dios. Dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, aprovecha todas las oportunidades, todas las condiciones y todos los momentos a todas las personas. Dice, redarguye, es decir, refuta el error, llévalo a la verdad. Dice, reprende, es decir, amonesta, exhorta, expone la verdad de Dios, pero no condenes, no juzgues, no rechaces, no discrimines. Solo el poder de Dios a través de la palabra obrará eficazmente. Dice, con toda paciencia y doctrina, es decir, con amor, con consideración personal, con una genuina compasión por el perdido, con paciencia, con la verdad bíblica por sobre todas las cosas cuando se refiere a doctrina. Y la segunda razón es el encargo solemne. ¿Por qué todo esto? El porqué de este encargo. Dice, ¿cuál es la razón fundamental del por qué el apóstol le asigna tanta importancia, tanta relevancia? Cuando dice la Biblia que donde abunda el pecado dice, sobreabunda la gracia. Dice, vendrán tiempos donde no soportarán la sana doctrina. Esa es la Biblia textual. No sufrirán la sana doctrina, dice nuestra versión Reina Valera. La NTV dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza de la palabra de Dios. La palabra saludable, la palabra apropiada, la palabra sin levadura, sin alteración, sin adaptación. Y dice, sino que teniendo comezón de oír, habrá tanta hambre espiritual, tanta necesidad, tanta desesperación por este alimento espiritual. Pero dice, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Es decir, hay gente, hoy día, hermanos, hay de alguna manera, hay un auge también por la espiritualidad, pero no enfocada hacia Dios, sino a muchas otras cosas. Hay muchos que estarán buscando novedades, modas eclesiásticas, nuevos movimientos espirituales, nuevas doctrinas o nuevas revelaciones, entre comillas, o nuevos profetas. Aparecerán nuevos líderes espirituales, gurús o chamanes, para oír halagos, palabras que no incomoden, palabras que no confronten, que digan que estás bien, que no necesitas cambiar nada en tu vida. Hermanos, dice, para entretenerse con sus caprichos personales, como por ejemplo, recibir promesas de Dios, pero sin condición alguna, o recibir bendiciones, pero sin obedecer la palabra, o prosperar económicamente sin vivir los principios bíblicos. Dice que se amontonarán maestros. No faltarán quienes querrán pastorear este tipo de personas. Habrá religión para todos los gustos. Habrá pastores para todos los estilos. Habrá pastores con mucho carisma natural, pero sin la genuina gracia de Dios. Habrá pastores con mucha simpatía, pero que ocultarán las grandes verdades del Evangelio. Y dice que apartarán el oído de la verdad, porque la verdad, hermanos, siempre lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento genuino lleva a una conversión genuina. Y la conversión genuina lleva a un profundo cambio
de conducta y de vida. Como conclusión, dice, pero tú, qué importante es esta nota, pero tú, no importa los demás, no importa lo que piensen otros. Este es un tema personal entre tú y Dios. Es una decisión, hermano, hermana, que tú debes tomar. A Dios le importas tú y Él quiere contar contigo, pero tú. Y dice, sé sobrio. Es decir, ten dominio de ti mismo. Ten esta seguridad y confianza. Sé una persona que está alertada. No pierdas la cabeza en ninguna circunstancia. No te dejes deslumbrar ni impresionar. No te inquietes, no te alarmes, no te escandalices, no te asustes. El Señor está contigo. Dice además, soporta las aflicciones, soporta las dificultades, soporta la persecución, soporta la discriminación, soporta el rechazo, soporta el problema, soporta las pruebas. Confía en el Señor, descansa en el Señor, aférrate a Él. Y dice, haz obra de evangelista. Es el llamado de Dios para nosotros que evangelicemos, que prediquemos, que testifiquemos, que anunciemos este evangelio de buenas nuevas. Cumple tu ministerio. Aleluya. ¿Qué te parece si oramos un momento al Señor? Señor, en la conciencia de que vivimos días difíciles. El año 2020 que ya terminó, Señor, fue un año extremadamente difícil. Un año que cambió la historia de toda la humanidad. Un año que costó la vida de miles y miles de personas. Un año que tiene a miles y miles en tratamientos, en hospitales, en distintos grados de avance de esta enfermedad. Te agradezco, Señor, por aquellos que han salido victoriosos y que han superado esto, pero hay muchos otros que no lo han logrado. Padre, estos son los tiempos en que hay hambre de ti, en que hay hambre de tu palabra, y es tu iglesia la que tiene tu voz, es tu iglesia la que conoce tu palabra, es tu iglesia la que sabe del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, es tu iglesia la que tiene el mensaje, la que tiene la respuesta, la que puede cambiar la vida. Es tu iglesia, Señor, y yo te ruego que este encargo solemne pueda ser tomado con seriedad por cada uno de tus hijos, por cada uno de tus hijas. Te ruego, Señor, que trates con cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, porque alguien nos habló, alguien, Señor, insistió, alguien fue persistente, alguien oró por nosotros. Y en algún minuto, Padre, gracias, porque tu palabra hizo un clic en nuestro espíritu. Y por misericordia te hemos conocido, te hemos recibido. Por misericordia somos tus hijos, por misericordia gozamos de tu protección, de tu provisión, de tu fidelidad, de tus cuidados. Señor, pero esto, Señor, es urgente en este tiempo. Yo te ruego, Señor, que puedas sacar los temores, el miedo al rechazo, que puedas, Señor, poner palabras adecuadas, exactas, precisas en la boca de mis hermanos para hablar de ti, de tu gracia y de tu poder. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Y feliz año 2021. Amén.
palabra y damos gracias al Señor porque Él tiene misericordia de cada uno de nosotros y nos advierte a tiempo y fuera de tiempo. Así que gracias al Señor por su palabra, pastor, y bueno, y los cánticos también. Dar gracias a todos los hermanos que se han conectado, que son bastantes. Dar gracias a los hermanos que se han conectado a los distintos países y agradecer siempre al Señor por todo lo que Él nos da cada día. Así que gracias, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a pasar a los avisos importantes para que ustedes los puedan asimilar ahí. El día domingo, 10 de enero, el próximo domingo, tenemos Santa Cena por Zoom. Ahí vamos a estar todos conectados y para cenar con el Señor. Así que el 10 de enero, hermano, para que nos conectemos y nos preparemos para esta Santa Cena. El día martes, los estudios del pastor van a cesar hasta marzo. El pastor se va a conectar con nosotros nuevamente en marzo, así que este martes no habrá estudios y estamos en un proceso de receso hasta marzo, hermanos. Lo mismo ocurre con el estudio, con la reunión de las damas. También ellas entran en un receso hasta marzo, para los días miércoles, para que estemos atentos. El día jueves continúa la reunión de oración como siempre, y ahí nos reuniremos para escuchar palabras y orar por los hermanos. El día viernes continúan los jóvenes, también ahí van a estar conectados ellos, para que podamos ahí orar por ellos también. Y el día domingo, como les decía adelante, tenemos la Santa Cena el próximo domingo para que nos podamos conectar cada uno de nosotros. Bien, hermanos, saludar nuevamente a todos los hermanos, ¿cierto?, que se han conectado. También, tal como decía el hermano Amado ahí, lo tuvimos conversando, y yo creo que del 31 de diciembre del año pasado, ¿cierto?, falleció la esposa de nuestro hermano Jorge Enríquez. También a la distancia, un saludo para el hermano, que estamos con él, orando por él, y la verdad que es una pena muy grande, y bueno, el Señor la tiene ahí en su seno, de eso sí podemos estar seguros que el Señor está con ella en estos momentos. Un abrazo al hermano Enrique, la verdad que no sé si nos estará viendo, alguien le podrá decir que nosotros acá estamos con él como congregación, ¿cierto? Estamos con el hermano Jorge. Bien, hermanos, vamos a orar para ser despedidos. Recordarles que después de la oración de despedida viene una alabanza más y ahí termina nuestra reunión de este día domingo. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana le damos gracias por esta hermosa reunión que usted nos ha dado, la primera reunión de este año 2021, y la verdad que contentos, alegres de poder comenzar con usted, bendito Rey. Damos gracias, Padre, por todo. Creemos fielmente que usted seguirá estando con nosotros, bendito Dios. Esa es nuestra oración, nuestro anhelo, nuestro deseo, de que usted, Señor, nos siga apoyando y fortaleciendo, bendito Rey. Gracias le damos, Padre, en esta hora. Oramos por nuestros pastores, oramos por cada hermano de la iglesia, por cada joven, por cada niño, por cada niña. Dios mío, por las damas, por todos los que pertenecemos a la iglesia. Oramos en esta hora y damos gracias, bendito Rey. Gracias, Padre, por usted, Señor, está cada día con nosotros. Permítanos, Señor, siempre conectarnos con usted. Doy gracias por los más de 45 hermanos que se conectaron hoy y les agradezco, Señor, por cada uno de ellos también. Gracias, Señor, en esta mañana. Damos gracias porque estamos ya terminando nuestra primera reunión y le pedimos que su misericordia siga estando con nosotros, bendito Dios. La fortaleza suya es para nuestras vidas de vital importancia. Solo no podemos actuar. Solo con usted, Padre, somos más que victoriosos. Sin su presencia no somos nada, bendito Dios. Padre, tenga misericordia de nuestras vidas. Padre, gracias, Señor, porque así como usted nos ha fortalecido el 2020, creemos fielmente que vendrán muchas bendiciones más para este 2021. Damos gracias, Señor, por todo y le pedimos que su maravillosa bendición esté con cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén. Bien, hermanos, nos despedimos dando gracias por todo. Escuchemos la última alabanza y que el Señor les bendiga. Chao, hermanos. Bendiciones. En ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me da. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo con la fuerza que me da. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. No voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo con la fuerza que me da. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me da. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Venga tu reino, Dios, te ofrezco mi adoración. Vivo para exaltarte, Jesús. Vivo para exaltarte, Jesús. Cristo
juntos nuestra